En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, está descrito un episodio que me llama mucho la atención por la actitud de Jesús frente a los necesitados, resumiéndose esto en empatía. Dice de la siguiente manera el Evangelio: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es un relato hermoso de las Sagradas Escrituras que nos da el gráfico de lo que Dios hace por nosotros, del carácter de Jesús. Muchas personas se encuentran hoy en día en la condición de ese leproso, y no tiene que ser literalmente bajo los efectos de una enfermedad, aunque existen muchas enfermedades en el día de hoy que son graves, que son fuertes, que denigran no solo físicamente sino también moralmente a las personas, que las doblegan, que las humillan, que las destruyen poco a poco, y eso hace que se asemeje mucho a esta condición. Sin embargo, puede haber otra condición también de la que sitúe al ser humano en este mismo plano. Llámese una condición económica, llámese una condición emocional, bueno, en fin, pueden haber muchos. Pero lo interesante aquí no es que existan personas que estén sufriendo o padeciendo efectos económicos, de salud o sociales o emocionales. Lo interesante es ver cómo Jesús se interesa por esas personas. Y esa es la empatía que debemos copiar nosotros, los cristianos. Porque fíjese que Jesús iba entre una ciudad y la otra, pero no entró a ninguna de ellas, sino que se desvió para entrar a un sitio que era exclusivo de las personas que estaban excluidas por este tipo de enfermedad. Bien sabemos que en ese momento histórico no existía, aún siquiera hoy no hay todavía la certeza de un tratamiento para eso y para muchas enfermedades. Estas personas eran excluidas a las afueras, formaban aldeas de enfermos y ellos no podían acercarse a las ciudades. Las ciudades eran fortificadas con muros, y en las puertas de estas ciudades habían guardias que les impedían el acceso. Eran personas que estaban separadas de su familia, estaban separadas del trato social, estaban separadas del beneficio social, estaban siendo excluidas de todas formas, estaban allí literalmente para esperar su muerte. De la misma forma, hoy vemos personas sumidas en sus condiciones que ya hemos mencionado, esperando la muerte, porque no han conocido a Jesús. Pero vemos que Jesús se desvía de su camino y va hasta ellos, porque el Señor sabe que en su condición les es imposible llegar hasta Dios. Estos leprosos les quedaba imposible encontrar a Jesús dentro de la ciudad. Por eso, al ver esta oportunidad, y esta actitud también tiene que ser copiada por aquellas personas que están padeciendo todo este tipo de situaciones, que están alejadas del Señor, que están sin esperanza,
que no le han conocido, pero tienen una oportunidad y han visto una oportunidad. Y tienen que gritarle, tienen que acercarse a ellos, tienen que llamar a Dios, tienen que encontrar a Dios. Y fíjense que le claman a gran voz: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. El mundo tiene que reconocer que solo en Cristo hay sanidad, que solo en Cristo hay salvación. Las personas tienen que reconocer que están mal y que necesitan una sanidad. Jesús los envía. Y esta es una muestra del poder de Dios, del poder de sanación del Señor. Si el Señor no pudiese hacer la obra en las personas, en sus cuerpos, no les hubiese dicho: vayan y preséntense al sacerdote. Pero Dios es un Dios de sanidad, porque nuestro Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. Y Jesús sana, el poder de Jesús sana, su palabra sana. Y les ordena presentarse al sacerdote. Sin embargo, en el camino, y cuando digo camino es porque estas personas activaron su fe, buscaron a Jesús y le creyeron a Jesús. No podemos, dice la palabra de Dios, que no podemos acercarnos a Dios si no creemos que Él le hay. No podemos activar el poder del Señor sin fe, porque la fe sin obras es muerta. Y estas personas obedecen a la voz del Señor y el Señor los envía y ellos salen y le obedecen porque le creyeron a Jesús. Y en el camino dice la palabra que fueron limpios, Pero uno de ellos se devolvió a darle gracias al Señor. Y fíjense que si hay algo que el Señor reclama de todos los que han recibido algo, es el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos porque el Señor espera el agradecimiento. Y el Señor dice: y no eran 10, ¿y dónde están los otros 9? Solo tú, o sea, no hubo nadie de mi pueblo que viniera a agradecer, fue el extranjero. Y todos los días recibimos cosas del Señor. Y abrimos los ojos todos los días y no le agradecemos al Señor. Y tenemos alimento en nuestra mesa y no le agradecemos al Señor. Y tenemos la voz para darle gloria a Dios y no le agradecemos al Señor. Y tenemos conocimiento de lo alto y no le compartimos a otras personas. No le agradecemos al Señor. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el extranjero vino a darle gracias. Cualquiera diría: pero el Señor es injusto porque ¿cómo va a regañar precisamente al que sí vino? Pero la intención del Señor no era regañar al que vino, sino que quedase en la Escritura sentado que el Señor espera que tú seas agradecido por lo que recibes. Porque todas las cosas, grandes o pequeñas, vienen de su mano, porque el Señor se encarga de nosotros. Y este que se devolvió a ser agradecido, recibe algo que los otros 9 no recibieron. Todos los 10, aclaro, fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Y ese fue el que se devolvió a agradecer, que rindió su vida a los pies de Cristo, que se doblegó ante Él, que reconoció su poder y vino con un corazón humillado y le dio gracias. Puesto su rostro en tierra, le agradeció. Y ese, el Señor le dice: tú eres salvo. Qué hermosa palabra que nos lleva a reflexionar sobre la conducta que debemos tener, lo agradecido que debemos ser, y que el Señor siempre espera que tú le agradezcas. No se te olvide agradecer por la familia que tienes, no se te olvide agradecer por el techo que tienes, no se te olvide agradecer por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu empleo, por la salud, por cada una de estas cosas. Tienes que ser agradecido. Y recuerda que hay personas que en su condición son incapaces de acercarse hasta Dios. Por eso Él se acerca a ellos. ¿Y sabes qué? Tú puedes ser la oportunidad que el Señor le está dando a otras personas. Porque a través de tu boca y de tu testimonio, las otras personas pueden creer en el Señor. En esta ocasión fue el mismo maestro que se acercó a ellos. Pero ¿cuántas veces nos ha utilizado el Señor para llevar el mensaje de salvación a distintas personas? Piensa en esto
y que el Señor te dé de su Espíritu Santo y de su sabiduría para que podamos colocar en práctica actitudes de agradecimiento como esta. Bendiciones.